Celestial, sabemos que tú estás aquí, que tu presencia está en este lugar. Te pedimos, Señor, en esta noche que tú nos hables a través de tu palabra. Que estas no sean palabras mías, sino tu mensaje a tu pueblo. Yo no estoy aquí para hablar mis buenas ideas o pensamientos, sino tu palabra, Señor. Ayúdame a hablar claramente el mensaje que tú has dado para tu pueblo aquí en Amistad. Bendice este tiempo juntos, mientras que abrimos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el famoso dicho que dice que los que no aprenden del pasado están condenados a repetirlo? Es cierto, ¿no? Podemos aprender mucho del pasado. Es una de las mejores maneras de aprender, mirar el pasado. Los científicos aprenden del pasado. Ellos están mirando la naturaleza, viendo patrones de cosas que ocurren una y otra vez, y cuando ven un resultado que siempre sigue ciertas circunstancias, llegan a la conclusión que esas circunstancias causan ese resultado. Y así les ayuda a hacer muchas cosas para nuestro beneficio, para discernir y entender lo que está pasando en el mundo, para ayudar a mejorar nuestra manera de vivir. Los inventores también aprenden del pasado. Thomas Edison, el inventor famoso del foco de la luz eléctrica, también inventó los primeros aparatos para grabar y tocar sonido. Él hizo más de 10,000 experimentos con diferentes combinaciones de químicas y materiales, buscando la manera de crear una mejor pila para guardar la energía eléctrica. Él no vio a esos experimentos como fracasos y una pérdida de tiempo, sino de encontrar 10,000 cosas que no funcionaban. Y así él sabía que no intentar otra vez. Él no seguía con la misma fórmula, los mismos químicos una y otra vez pensando, pues esta vez va a salir diferente. Él sabía que si no funcionaba, tenía que intentar otra cosa. Los hombres y mujeres sabios de negocios también aprenden del pasado. Ponen atención a lo que los clientes están comprando y lo que no están comprando. Un buen dueño de un negocio va a deshacerse de las cosas que los clientes no compran y enfocarse en los productos que le van a traer una ganancia. El dueño de un negocio que falla en hacer eso no va a ser dueño del negocio por mucho tiempo. Tristemente, a veces nosotros fallamos en aprender del pasado, sea el nuestro o el pasado de otros. Por mi parte, prefiero aprender mis lecciones de los fracasos de otros y no de los míos propios. Pero también tengo mis fracasos y mis fallas y tengo que aprender de ellos. Pero a veces pensamos que nosotros somos especiales, que nosotros somos mejores. Y sí, eso pasó a ellos, pero es porque no eran tan especial como yo. Y a mí no me va a pasar igual. Podemos ver a la familia que pierde todo en la bancarrota, pero todavía nos decimos, no, yo puedo manejar 6 tarjetas de crédito cargadas al máximo, 2 pagos de auto y una hipoteca de la casa. Yo puedo hacerlo, yo no voy a quedar como ellos, yo soy diferente. Vemos a la persona que ha perdido su familia debido a la adicción, a las drogas, al alcohol o la pornografía. Y nosotros decimos, pues no, solamente es una vez para que los demás aquí en la fiesta no piensen que soy un aburrido. O hasta tenemos unos dichos famosos, una vez al año no hace daño, o una ni es ninguna. Pensamos que nosotros vamos a ser la excepción
a la trampa de la adicción. Podemos ver a la joven no casada, embarazada, pero todavía pensamos que no nos va a suceder a nosotros si solamente una vez bajamos nuestros estándares morales. A fin de cuentas, estamos enamorados. Podemos ver que ser ladrón y robar no trae ningún bien y solamente trae perdición. Pero todavía decidimos quedarnos con lo que le pertenece a Dios, los diezmos, las ofrendas que Él nos ha pedido, y los gastamos en nosotros mismos en lugar de invertirlos en la obra del Señor. Podemos ver a la persona que una vez tenía una relación muy cercana con el Señor, pero ahora está viviendo muy lejos de Él, casi como si nunca lo hubieran conocido en sus vidas. Pero como quiera, dejamos que otras cosas nos detienen de congregarnos en la casa de Dios, con el pueblo de Dios. Y luego nos preguntamos, ¿por qué cuando nuestros hijos crezcan, no siguen en la iglesia y no ven la importancia de estar en relación con Jesús? O que pudiéramos aprender del pasado, de los demás y de nosotros mismos. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia en Corinto, en 1 Corintios 10. Les está diciendo que necesitan aprender del pasado del pueblo de Israel. Está leyendo de la Nueva Versión Internacional. Si tienen su Biblia o su teléfono o su iPad y quieren buscar, estamos en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Pablo escribe: no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios, y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. No sean idólatras como lo fueron algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pablo comienza diciendo a los corintios de cómo Dios cuidaba sobrenaturalmente al pueblo de Israel. Los eruditos bíblicos calculan que cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, había entre 2,500,000 y 3 millones de personas en el pueblo de Israel. Eso es como todo el estado de Arkansas. Dios milagrosamente proveyó para su pueblo. Versículo 1 habla de una nube. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Esta nube proveyó sombra para proteger a los israelitas del sol ardiente del desierto. También los proveyó guianza, mostrándoles el camino y hacia dónde tenían que ir cuando estaban en un lugar donde no tenían mapa,
y no podían preguntarle a Siri cómo llegar a su destino. En la noche, la nube se convertía en una columna de fuego, dándoles al pueblo luz para que pudieran ver, para caminar, y también dándoles calor para aguantar las noches frías del desierto. Hasta servía como camuflaje, escondiendo al pueblo de Israel de sus enemigos que les querían hacer daño. Dios abrió el mar rojo para que Israel escapara del ejército del faraón. ¿Cuántos de ustedes han visto la película Los 10 Mandamientos? ¿Algunos sí? Pues el equipo de efectos especiales hizo un trabajo pasable haciéndolo de esa película. Pero la realidad era mucho más grande y asombroso. Para que 2.5 a 3 millones de personas cruzaran el Mar Rojo y que no tomara todo un año para hacerlo, el viento que Dios mandó tuvo que abrir un camino más o menos 2 millas de ancho para que pudieran cruzar todos rápido. Y el milagro no era solamente que el mar se abrió, sino que Israel cruzó en tierra seca. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han estacionado su auto fuera del pavimento en un lugar que estaba mojado? ¿Era fácil salir de ahí? ¿Agarrabas buena tracción y salías rápido? ¿O las llantas daban vueltas y vueltas y echaron lodo por todos lados? Y hasta que te quedabas más estancado. Si eso pasa cuando después de nomás 3-4 horas de lluvia, imagínense el lodo al fondo de un mar que ha estado sumergido por siglos. Imagínate tratar de pisar eso. Tu pie se mete hasta acá y no puedes salir. También tenían los israelitas carritos con bienes porque sus vecinos en Egipto les dieron mucho oro y plata y muchas cosas. Y tenían sus animales, bueyes, vacas, burros, caballos, jalando esos carritos. ¿Cómo van a pasar esos en un lodo así? Tanto las piernas de los animales como las ruedas de los carritos se van a quedar atorados. Pero pasaron en tierra seca. Dios proveyó para su pueblo. Versículo 3. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba, y la roca era Cristo. Versículos 3 y 4 hablan de comida y bebida espiritual, pero Dios también proveyó para los israelitas comida y bebida física. Los expertos dicen que ellos hubieran necesitado 1,500 toneladas de comida cada día para alimentar a esa multitud. Para transportar tanta comida necesitarías un tren 2 millas de largo para cargarlo cada día. En las últimas semanas, aquí en la iglesia, hemos recogido 25 toneladas de comida para ayudar a alimentar a los niños hambrientos aquí en el estado de Arkansas. Israel necesitaba 60 veces eso cada día, no cada 2 meses. Y cuando comes, si no tienes algo de beber, ¿qué pasa? Se atora la comida aquí, no lo puedes tragar. Hasta a veces lo tienes que sacar porque si no pasa y no lo aguantas y pierdes la comida que necesitas. Entonces necesitas agua. También estando en el desierto, necesitas aún más agua, porque por el sudor y que estás viajando y caminando, estás gastando mucho más de lo que te metes al cuerpo. Entonces, mucho más agua. Algunas personas calculan que ellos necesitaban alrededor de 10 millones de galones
de agua cada día para sobrevivir ese viaje en el desierto. Y Dios lo proveyó. Cuando necesitaban agua y estaban quejándose que estaban muriendo de sed, Moisés golpeó la piedra y salió agua. Y aquí dice que esa roca los siguió. O sea, no importa dónde fueron, el agua les llegaba milagrosamente. Uno pensaría que con todos los milagros que vio el pueblo de Israel, que el mar rojo se partió en dos, la nube en el día y la columna de fuego en la noche, y la manera que Dios milagrosamente proveyó para sus necesidades físicas, que ellos hubieran servido perfectamente al Señor. Tenían todo, no tenían excusa. Dios les dio todo. Esperarías que con todas las maneras que Dios proveyó y cuidó de Israel, que ellos le hubieran sido fiel. Pero el versículo 5 nos cuenta otra historia. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Aquí Pablo dice, no agradaron a Dios. Esa es una manera suave, una manera nice de decir que fracasaron en grande, que lo regaron y que hicieron enojar mucho a su Señor. Solamente 2 personas de toda esa multitud, Josué y Caleb, llegaron a cruzar y tomar posesión en la tierra prometida. Tal vez los demás están pensando, somos el pueblo escogido de Dios, somos especiales, tenemos todo, ya nos rescató de la esclavitud de Egipto, estamos a salvo, así que podemos hacer lo que nos dé la gana. Eso se llama presumirse en la gracia de Dios. Es un lugar peligrosísimo para encontrarte. Versículo 6 dice que deseaban cosas malas. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Ellos querían hacer las cosas de su propia manera, y no de la manera que Dios les mandó. Hasta llegaron al punto de adorar a ídolos. Versículo 7, no sean idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó a desenfreno. Esa es la famosa historia del becerro de oro. Cuando Moisés estaba en el monte recibiendo la ley de la mano de Dios, el pueblo se fastidió, perdió la paciencia y pidieron a Aarón que les hiciera un Dios para adorar. Y cuando Moisés bajó, encontró al pueblo totalmente desenfrenado, haciendo todo tipo de maldad en su adoración pagana a ese ídolo. Tal vez nosotros decimos, pues yo nunca doblaría la rodilla frente a un becerro de oro como ese que hizo Aarón. Pero no todos los ídolos son estatuas de piedra, de madera o de oro y plata. Las cosas a las cuales dedicamos nuestro tiempo, nuestros pensamientos y nuestra energía pueden convertirse en ídolos. Dependemos más en nuestro trabajo y nuestro dinero para cuidarnos de lo que dependemos de Dios. O contamos más con nuestra familia o nuestros amigos o nuestras diversiones y recreaciones para darnos un sentido de llenura en lugar de encontrar nuestra plenitud en Jesús. El pueblo de Israel también participó en inmoralidad sexual. Versículo 8, no cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Pablo está hablando de lo que pasó en Números capítulo 25. El pueblo de Israel estaba acampado en Sitín y empezaron a participar en relaciones sexuales con las mujeres moabitas que estaban ahí cerquita. Esto hasta incluía prácticas que eran parte de la adoración moabita a su dios falso, Baal.
Moisés dio la orden a los jueces de Israel que pasaron por el campo y mataron a los que habían adorado a ese Dios falso de los moabitas. Y más de 23 personas murieron ese día debido a su infidelidad a Dios. Versículo 9. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. En Números 21 encontramos la historia de la serpiente de bronce. En lugar de estar agradecidos con Dios por todo lo que les había dado, muchos del pueblo de Israel estaban quejando porque ya estaban aburridos con la misma comida de maná todos los días. Debido a su rebelión, Dios mandó serpientes venenosas que mataron a muchos. Versículo 11. Todo esto les sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. A veces nosotros pensamos, hey, eso no me va a pasar a mí. Yo soy diferente, yo soy especial, yo soy más fuerte. Tenemos que tener cuidado. Cuando pensamos que estamos fuertes, es cuando somos más propensos a caer en un error y en el pecado. Pablo entonces está diciendo a los corintios, Dios tenía un pueblo escogido y hizo milagros para ellos, pero ellos rechazaron a Dios. Corintios, aprenden de los errores de ellos para que lo mismo no te pase a ti. Pablo entonces advierte a los corintios que ellos van a encontrarse probados y tentados. Versículo 13, que muchos lo saben de memoria. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. La tentación y las pruebas llegan a todos. Hasta Jesús fue tentado cuando pasó 40 días de ayuno en el desierto después de su bautismo. La palabra que se usa aquí para tentación también se puede usar para probar algo, en el sentido de poner algo a la prueba para ver de qué está hecho, como en un experimento en la clase de química en la prepa. Dios a veces nos permita pasar por pruebas para ayudarnos a crecer y para comprobar el material espiritual de que somos hechos. Satanás, del otro lado, prueba y tiente a las personas tratando de seducirlos al pecado, queriendo llevarnos lejos de Dios. A veces pensamos, pero la tentación es tan fuerte, es demasiado difícil pelear contra ella. Mejor me rindo. Sí, las tentaciones pueden ser fuertes, pero saben que la única persona que realmente conoce qué tan fuerte está la tentación es la persona que persevera hasta el final y resiste. Si te rindes, no sabes qué tan fuerte realmente estaba, nomás estás diciendo estaba más fuerte que yo. Pero si te resistes, llegas al punto de lograr la victoria en Cristo, y entonces sabes que esa tentación no es más fuerte de mi Salvador que me da fuerza. Jesús exitosamente resistió cada tentación que enfrentaba. Él sabe qué tanto poder se necesita para vencer la tentación, porque Él lo ha hecho. Y Él nos ofrece su poder para que nosotros también podamos ser victoriosos en las pruebas y las tentaciones que enfrentamos. Mira lo que Pablo dice. Pero Dios es fiel. Él provea una manera para escapar. Él nos da una salida. Él está de nuestro lado y quiere que nosotros vencemos.
Vamos a tomar una corrida rápida por la historia de la Biblia. Adán y Eva desobedecieron a Dios y permitieron que el pecado entrara a la raza humana. Pero Dios es fiel. En Génesis 3:15, Dios promete que un descendiente de Eva va a aplastar a la cabeza de la serpiente. En Génesis 6, la Biblia dice que la raza humana estaba tan corrompida y tan malvada que pasaban todo su tiempo pensando en la maldad, en qué otra maldad más fuerte podía hacer. Dios iba a tener que borrar la tierra y comenzar de nuevo. Pero encontró a un hombre justo y dio a Moisés y su familia un escape, un plan de rescate, dándoles los planes para construir el arca. Dios es fiel. Abraham estaba listo para sacrificar a Isaac, el hijo prometido que le había nacido cuando tenía 100 años. Isaac estaba atado sobre el altar. Abraham tenía el cuchillo levantado, listo para traspasar el corazón de su único hijo. Y Dios le dijo, mandó un ángel para decirle, párate, no le hagas daño. Y le proveyó un carnero para el sacrificio. Dios es fiel. José fue metido en la cárcel por un crimen que no cometió. Él pudiera haber sentado allí llorando, diciendo, y esto es lo que pasa a los que tratan de vivir rectamente. Cuando la esposa de mi jefe se me acercó y me pidió que me acostara con ella, mejor lo hubiera hecho y no estaría aquí en la cárcel. Pero no lo hizo. Él esperaba pacientemente. Y Dios usó esa experiencia de estar en la cárcel para llegarlo al lugar número 2 en todo el reino de Egipto, encargado de guardar provisiones para la hambre que venía, los años de escasez que Dios predijo, y lo usó para salvar muchas vidas, hasta su propia familia, cuando vinieron de Canaán. Cuando Faraón se negó a dejar al pueblo de Israel salir e ir al desierto para adorar, Dios mandó un ángel de muerte para matar el primogénito en cada casa en Egipto. Pero le dijo a Moisés que hiciera que los israelitas pusieran la sangre de un cordero en los postes de la puerta de su casa, y así el ángel los pasaría por encima y no les haría daño. Dios es fiel. Esta noche tú podrías decir, todo eso es maravilloso, Brian, yo conozco las historias, los he leído 100 veces, pero ese fue hace miles de años y al otro lado de la tierra. ¿Todavía hace Dios cosas así hoy en día? Yo podría decirles de varias veces en mi propia vida, cuando Dios se ha mostrado fiel y me ha sacado de lugares, de apuros y hasta de problemas en los cuales yo mismo me metí por mis decisiones. Pero entonces ustedes podrían decir, no, pero Brian, tú eres predicador, claro que vas a hablar de la fidelidad de Dios. Por eso esta noche quiero que alguien que no es predicador les comparte de la fidelidad de Dios. Nuestro hermano Harold Hatch va a compartir su testimonio de cómo Dios le ha sido fiel. Brian asked me to put 55 years of my life with and without God as my faithful companion into 5 minutes. Brian me pidió que pusiera 55 años de mi vida sin y con Dios como mi compañero fiel en unos breves 5 minutos. Without going into too many details, I will get to the good part that began 6 years ago. Sin meterme en demasiados detalles, voy a llegar a la parte buena que comenzó hace 6 años. Up until this time, I had relied on my own strength. Hasta esa fecha yo había dependido de mi propia fuerza And my own wisdom and understanding.
mi propia sabiduría y entendimiento to get what I wanted when I wanted. para conseguir lo que yo quería cuando lo quería. This path and my way took this prideful man Este camino y mi manera llevó a este hombre orgulloso to what myself was having nothing. a lo que para mí era no tener nada. I had no real job, No tenía un trabajo verdadero, no home to call my own, ninguna casa para llamar mía. was in a state of debt I really had no way out of, Estaba endeudada hasta el punto que no veía salida. and in fact was living with my mother. Y de hecho estaba viviendo con mi madre. This path led me to more defeats than victories. Ese camino me llevó a más fracasos que victorias. From recreational drug use, De usar las drogas recreativamente, smoking and drinking, fumando, bebiendo, and what was worse for me was 2 failed marriages. y peor para mí, 2 matrimonios fracasados. Through it all, I gave God very little credit A través de todo, le di a Dios muy poco crédito for bringing me out of these low places, por haberme sacado de estos lugares bajos, delivering me from my addictions, liberándome de mis adicciones, or even seeing through and protecting me, o hasta cuidándome y protegiéndome. until this changing point in my life some 6 years ago. Hasta este punto de cambio en mi vida hace más o menos 6 años. You know, at this time, I wasn't depressed En este tiempo yo no estaba deprimido or even disappointed at where I was at, o aún decepcionado con dónde estaba en la vida, but I continually questioned God pero continuamente estaba cuestionándole a Dios. and really wanted Him to reveal Himself to me in a miraculous way. Y realmente quería que Él se revelara a mí de una manera milagrosa. Well, He did in a way that you will not believe. Y sí lo hizo, de una manera que ustedes no van a creer. I was in a severe head-on car collision. Yo estaba en un choque muy severo de 2 carros chocando de frente. In fact, the first state trooper who arrived on the scene De hecho, el primer policía que llegó a la escena had already decided I was dead due to what my truck looked like. ya había decidido que yo estaba muerto debido a cómo se veía mi troca. But I was in fact alive. Pero de hecho yo estaba vivo. I woke up in the hospital 2 days later, Desperté en el hospital 2 días después, surrounded by my family, rodeado por mi familia, and asked them what had happened. y les pregunté qué había pasado. When they told me, Cuando me dijeron, I immediately got a sense of peace about it. de inmediato me vino un sentido de paz alrededor de mí. And actually, I had joy in my heart. Y de hecho tenía gozo en mi corazón. I knew immediately God had spared me. Supe de inmediato que Dios me había protegido. From this day on, I looked to God in every aspect of my life. De ese día en adelante, miraba hacia Dios en cada aspecto de mi vida. I prayed to Him continuously throughout the day Oraba continuamente durante el día a Él, for small things para las cosas pequeñas, and prayed regularly for things I desired or needed most. y oraba regularmente para las cosas que quería o necesitaba más. He knew my heart and my needs far better than I knew myself. Él conocía mi corazón y mis necesidades mucho mejor de lo que yo mismo las conocía. One thing I had made up my mind to do Una cosa que me había puesto firme en hacer was let Him pick my next wife. era dejarle a Dios escoger a mi próxima esposa. I have always been the type who wanted a companion for life. Siempre he sido el tipo que quisiera tener una compañera por toda la vida, But I had always chosen poorly, pero siempre había escogido malamente, never letting God be a part of it. nunca dejando que Dios fuera parte del proceso. But this time I told Him Pero esta vez le dije that He would literally have to drop someone in my lap que Él literalmente tendría que poner a alguien frente de mí so I would know she was the one. para que yo supiera que ella fuera la indicada. Well, that is a grand story all by itself, Esa es una gran historia en su parte, but He did give me my Rosa. pero Él sí me dio mi Rosa. I could never make a list Yo nunca podría hacer una lista as complete as God has given me with her. tan completa como Dios me ha dado en ella. She surely is my companion for life. Seguramente ella es mi compañera de la vida. She completes me, Ella me completa. as God intended when He made the first one. Como Dios tenía la intención cuando hizo la primera mujer.
But she did not come without a price. Pero ella no llegó sin un precio. You guys know what I'm talking about. Ustedes saben de qué estoy You hablando. know the part of the marriage ceremony where you're giving her all the coins? ¿Saben la parte de la ceremonia donde cuando estás dando las moneditas? Well, remember, I did not have a real job. Acuérdense que yo no tenía un trabajo verdadero. And Rosa said she would not marry me till I had a job. Y Rosa me dijo que no se iba a casar conmigo hasta que tuviera chamba. So we prayed about it. Entonces oramos acerca del asunto. This is where God showed himself, Este es donde Dios se mostró. not only to me again, but to Rosa as well. No solamente a mí otra vez, pero también a Rosa. For about a week, Por más o menos una semana, Rosa would ask what I did to get a job each day. Rosa me preguntaba cada día, ¿y qué hiciste hoy para conseguir trabajo? I told her I had not done anything. Le dije que no había hecho nada. She would get a little upset with me Ella se ponía un poco fuerte conmigo and tell me I needed to do something. y me decía que necesitaba hacer algo. Writing and submitting resumes, Escribiendo y mandando mi currículum, job hunting online, buscando trabajos por internet, looking in the newspaper. mirando el periódico. Now, she had all kinds of things I should be doing. Ella tenía muchas cosas que yo debía de estar haciendo. But I told her I did nothing because we had prayed, Pero le dije que yo no estaba haciendo nada porque habíamos orado. given it to God, and we're waiting on him. Lo habíamos entregado a Dios y estábamos esperando en Él. Again, this is a whole other story itself. Otra vez, esto es toda una historia propia, But just 9 days after we prayed, pero solamente 9 días después de que oramos, and several things that God had orchestrated, y varias cosas que Dios había arreglado. I interviewed and started work as a job superintendent for a construction company. Yo tuve una entrevista y entré como supervisor de local para una compañía de construcción. And not just because I got a job did we get married. Y no nos casamos solamente porque yo había encontrado trabajo. We got married because this was God's plans for both our lives. Nos casamos porque este era el plan de Dios para las vidas de ambos. And we both knew this. Y los dos lo sabíamos. God surely had a new beginning in store for both of us. Dios seguramente tenía un nuevo comienzo para los dos. But God's faithfulness did not end here. Pero la fidelidad de Dios no terminó allí. This first job was just a stepping stone to my current job. Este primer trabajo solamente fue un escalón para llegar a mi trabajo actual. Due to my accident, Debido a mi accidente, I would come home from work most days yo llegaba del trabajo la mayoría de los días. and be so sore and hurting I could barely move. Estaba tan dolorido que apenas podía moverme. So once again, Rosa and I went to God. Así que una vez más, Rosa y yo fuimos delante de Dios. I honestly could not bear the thought of sitting behind the desk for 8 hours a day. Honestamente no podía aguantar la idea de estar detrás de un escritorio 8 horas cada día. And couldn't imagine what job I would be happy Y no podría imaginarme con qué trabajo estaría feliz, with. But God knew. pero Dios sabía. Through the job I was currently in, A través del trabajo que tenía, connections were made with key people, se hicieron conexiones con personas claves. and soon I interviewed and got a job that was perfect for me. Y pronto tuve una entrevista y conseguí un trabajo que era perfecto para mí. Yes, I spend a certain amount of time each day sitting behind a desk, Sí, paso cierto tiempo detrás de un escritorio cada día, but almost whenever I want, pero casi cuando se me pegue la gana, I get to go into the field, puedo salir de la oficina, check on the guys who work for me and the jobs they are doing, checar los muchachos que trabajan para mí y ver cómo avanzan los trabajos que están haciendo, and inspect the buildings that I am responsible for. y inspeccionar los edificios por los cuales soy responsable. I am now the maintenance supervisor for the North Little Rock School District, Ahora soy el supervisor de mantenimiento para las escuelas públicas de North Little Rock. and I have a big bonus with this job. Y tengo una gran ventaja con este trabajo. I run across some of your children quite often, Muy con frecuencia me encuentro con varios de sus hijos and en it las is a escuelas. joy when I get a big hug from them. Y es un gran gozo cuando me dan un abrazote. And in this job, God's faithfulness did not stop with my health.
Y en este trabajo, la fidelidad de Dios no se detuvo con mi salud. He was faithful to his promise Él fue fiel a su promesa, that if we give to him what is his, que si nosotros le damos a Él lo que le pertenece, he would bless us to full and overflowing. Él nos bendecería hasta sobreabundar. Ever since my accident, Desde que tuve mi accidente, I have never failed to tithe. no he fallado en dar mis diezmos. I got a 65% pay raise when I took this job. Cuando agarré este trabajo, tuve un aumento de 65%. Praise God. Praise Gloria God. a Dios, gloria a Dios. There are so many more things that have happened Hay tantas cosas más que han sucedido and continue to happen in my life y continúan sucediendo en mi vida, that are nothing short of miraculous que no son nada menos que milagros. and show me daily God's faithfulness. Y me demuestran diariamente la fidelidad de Dios. He really does want to guide our steps, Él realmente quiere guiar nuestros pasos, bless us beyond anything we could imagine, bendecirnos más allá de lo que podemos imaginar and be our constant companion, y ser nuestro compañero constante, not only in the times of need, no solamente en los tiempos de necesidad, but in the good and prosperous times as well. pero también en los tiempos buenos y de prosperidad. All we have to do is let Him. Lo que nosotros tenemos que hacer es dejar que Él lo haga. All we have to do is rely on Him for everything, Solo tenemos que depender de Él para todo. no matter how big or how small. No importa qué tan grande o qué tan chico sea. So long as we are faithful to Him, Mientras que somos fieles a Él, He will be faithful to us. Él será fiel con nosotros. I can't imagine what my life would have been filled with No puedo imaginar cómo hubiera sido mi vida had I remained faithful to Him for those first 49 years. si le hubiera sido fiel a Dios esos primeros 49 años también. But it is never too late to start. Pero nunca es demasiado tarde para comenzar. The past 6 years have been so wonderful Los últimos 6 años han sido tan maravillosos that those first 49 years are just a distant memory que esos primeros 49 años son una memoria muy distante and truly all but forgotten. y casi olvidados. God bless you all. Dios les bendiga a todos. Amistad, las circunstancias de la vida te están hablando. Algunas personas aquí están perdidos y necesitan ser rescatados del pecado. Dios es fiel. Algunas personas aquí están llenos de temor, de preocupación, pero Dios es fiel. Algunas personas aquí están desanimados, pero Dios es fiel. Algunos están batallando con problemas en sus finanzas. Dios es fiel. Algunos aquí tienen seres queridos que están lejos de Dios y están preocupados por sus destinos eternos. Dios es fiel. Algunos aquí están en medio de problemas en sus relaciones, sea con su cónyuge, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos físicos o con algún hermano o hermana de la iglesia. Pero Dios es fiel. No importa la situación en que te encuentras, Dios es fiel. Voy a pedir en este momento que todos inclinemos nuestros rostros y cerremos los ojos. Si tú te encuentras aquí esta noche y no tienes una relación personal con Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero quieres tomar un paso de fe, entregar tu vida al único Dios verdadero y fiel, ponte de pie. Si hay alguien aquí que quiere una relación con Jesús, gracias. Gracias, Señor. Para los demás, tal vez tú estás aquí y eres creyente y seguidor de Jesús, pero estás enfrentando una situación que solamente Dios puede arreglar.
Tal vez son problemas financieros. Tal vez tu matrimonio necesita un milagro. Tal vez estás orando para que tus hijos regresen a la casa de Dios. Si necesitas que Dios se demuestre fiel una vez más en tu vida, ponte de pie. Muchos que necesitamos de la fidelidad de Dios, que Él se revela a nosotros otra vez. Nuestros pastores y líderes van a estar aquí enfrente en el altar. Y si tú estás de pie en este momento, quiero que vengas adelante para que podamos orar contigo. Vamos a juntos pedirle a Dios que una vez más se demuestre fiel a su pueblo.